La ley de la reflexión. Aprender a hacer una pausa hace que el crecimiento le alcance. Siga la acción eficaz con una callada meditación. De la callada meditación llegará a una acción aún más eficaz. Peter Drucker. Hay muchas distintas maneras de crecer y un número infinito de lecciones para aprender en la vida. Pero hay algunos tipos de crecimiento que solo se producen si estamos dispuestos a detenernos, a hacer una pausa y permitir que la lección nos alcance, que llegue hasta donde estamos nosotros. Yo tuve una experiencia así en marzo del 2011. Un cambio de paradigma. Me encontraba de viaje haciendo un tour para hablar en diferentes lugares y aterricé en Kiev, Ucrania, en una de mis paradas. Mientras estaba allí, estaba programado que hablase 3 veces a un grupo de 5.000 hombres de negocios. Había estado en Kiev varias veces anteriormente y me gustaba tanto el lugar como su gente. Como 1 hora antes del evento programado, conocí a mi traductor ucraniano. Hablamos un rato para conocernos. A los pocos minutos de nuestra conversación, me dijo: «He leído varios de sus libros. Usted dice que quiere añadirle valor a la gente. Pero eso no es fácil aquí. La gente no confía en los líderes y tiene muy buenas razones para ello. Los líderes no añaden valor a otros aquí». Entonces añadió: «Espero que en verdad usted pueda ayudarles». Sus palabras dejaron una gran impresión en mí, y lo que me dijo me hizo acordarme de conversaciones con mi buen amigo Jim Dornan, el líder de Network 21, una organización que trabajaba en muchos de los países que estuvieron en un tiempo tras la cortina de hierro. Jim me había dicho que en cualquier país donde el gobierno era corrupto y los líderes eran corruptos y egoístas, poder sortear la autoridad y aprovecharse del sistema se veían como virtudes. Como aún me quedaba algo de tiempo antes de hablar, me fui a la sala de espera para poder hacer una pausa y meditar en lo que me acababan de decir. Me sentía emotivo y quería tomarme un tiempo para que mi pensamiento alcanzase a mis sentimientos. Así que comencé a hacerme algunas preguntas. ¿Cómo me sentía? La respuesta es triste. Vivir bajo un gobierno comunista durante generaciones había abatido a la gente, les había desanimado y les había hecho ser cínicos. Es difícil avanzar cuando se sienten pocas esperanzas. ¿Qué podía hacer yo? Podía abrirles mi corazón. Para alguna de estas personas, quizá ningún líder les había dicho anteriormente que a él les importaba a ellos y que quería que tuvieran éxito. ¿Cómo podía hacer eso? Podía decirles que conocía bien su situación y que lo sentía por ellos. Podía decirles que yo estaría con ellos si hubiera crecido en ese entorno. Pero hay un entorno más excelso para un líder, uno donde los líderes añaden valor a otros. Podía ayudarles a entender que aunque sus líderes nunca les habían valorado, ellos podían convertirse en líderes que añaden valor a otros. Podían convertirse en agentes de cambio para el futuro éxito de su país y de ellos mismos. Entonces me tomé un momento para orar pidiéndole a Dios que me ayudara a dar ese mensaje con claridad e integridad. No abandoné del todo lo que tenía pensado para hablar ese día, pero sí lo modifiqué y lo confeccioné a medida para mi audiencia. Y una de las primeras cosas que dije, lo cual repetí a menudo ese primer día, fue: «Me llamo John y soy su amigo». Lo dije sinceramente y también lo usé para ayudarles a ablandar algunas verdades difíciles pero humorísticas que iba a decir. Al principio no estaban seguros de cómo reaccionar a esta frase. Tras unos instantes, comenzaron a anticiparlo. Al final del día, cuando yo lo decía, ellos sabían que les iba a dar una puntada y se reían anticipándolo. Y al día siguiente, cuando llegué y me preparé para hablar, mi traductor dijo que todos estaban diciéndose la frase a unos a los otros. Fue entonces cuando me di cuenta de que entendieron que les quería animar y realmente ayudarles. Nunca es suficiente para mí simplemente aparecer y dar un buen discurso cuando me invitan a un evento. Cada vez que hablo quiero hacer 2 cosas: añadir valor a las personas con las que hablo y rebasar las expectativas de la persona que me invitó. Es probable que hubiera fracasado en ese viaje si no me hubiera tomado ese tiempo para hacer esa pausa. Dejar que las honestas percepciones de mi intérprete penetraran hondo en mi interior y cambiar mi agenda a fin de que estuviera en consonancia con lo que necesitaba mi audiencia. El poder de hacer una pausa. Si usted es casi tan mayor como yo, quizá recuerde el viejo eslogan que una vez usó Coca-Cola:
Lo llamaron Koke, la pausa que refresca. Eso es lo que supone la reflexión para alguien que desea crecer. Aprender a hacer una pausa permite que el crecimiento le alcance. Esa es la ley de la reflexión. Estas son mis observaciones con respecto al poder de la pausa y cómo la reflexión puede ayudarle a crecer. 1. La reflexión convierte la experiencia en perspicacia. Durante más de 2000 años, la gente ha dicho que la experiencia es la mejor maestra. Según un experto, la versión registrada más antigua de este dicho viene del emperador romano Julio César, que escribió: "La experiencia es la maestra de todas las cosas". De Bello Civili. Con el debido respeto, tengo que discrepar con esa declaración. La experiencia no es la mejor maestra, pero la experiencia evaluada sí. La única razón por la que César pudo hacer esa afirmación fue porque había aprendido mucho meditando en su vida y escribiendo al respecto. Hay un viejo chiste que dice que la experiencia es una maestra muy dura porque primero hace el examen y luego da la lección. Es cierto, pero solo si la persona se toma el tiempo de reflexionar después de la experiencia. De lo contrario, usted recibe el examen primero y la lección quizá nunca llegue. Las personas tienen incontables experiencias cada día, y muchos no aprenden nada de ellas porque nunca dedican un tiempo para hacer una pausa y reflexionar. Por eso es tan importante hacer una pausa y dejar que el entendimiento llegue hasta donde estamos nosotros. Una vez oí que al comienzo del siglo pasado había una fábrica de látigos de carruaje que había conseguido unas grandes mejoras en su proceso de fabricación. Hacían los látigos de mejor calidad y estaban continuamente mejorándolos. Ningún otro fabricante en la industria era comparable a ellos. Tan solo había un problema, y era que estaban trabajando en una época en la que se estaba introduciendo el automóvil. Y no pasó mucho tiempo hasta que toda la nación cambió a los carros sin caballos. La empresa enseguida se quedó sin mercado. No puedo sino preguntarme cuál habría sido el resultado si los líderes de la empresa se hubiesen tomado el tiempo para hacer esa pausa, entender qué les estaba intentando enseñar su experiencia y hacer los cambios necesarios sobre el curso que llevaban. 2. Todo el mundo necesita un tiempo y un lugar para hacer una pausa. Aún no he conocido a una persona que no se beneficie de hacer una pausa y reflexionar. De hecho, detenerse para reflexionar es una de las actividades más valiosas que la gente puede hacer para crecer. Tiene mucho más valor para ellos que incluso la motivación o el ánimo. ¿Por qué? Porque hacer una pausa les permite asegurarse de que están en el camino indicado. Al fin de cuentas, si alguien va por el camino erróneo, no necesita motivación para ir más deprisa. Lo que necesita es detenerse, reflexionar y cambiar el curso. En mi libro Thinking for Change, Piensa para obtener un cambio, animo a las personas a identificar o crear un lugar donde puedan pensar. ¿Lo hice porque hay cierta magia en tener un lugar designado para hacer una pausa y pensar? No. Lo hice porque si se toma el trabajo de crear un lugar donde hacer una pausa y pensar, y se programa un tiempo para estar allí, será mucho más probable que lo utilice, y así se beneficiará de ello. La mayoría de las personas están bastante ocupadas. Tienen muchas expectativas sobre ellos, y se apresuran de un lugar a otro intentando realizar todas las tareas. Por el camino tienen ciertas expectativas de que son marcadores de vida. Van a un lugar, o son parte de un evento, o conocen a una persona que de alguna manera les marca de por vida que ocurrió algo importante. A menudo estos marcadores identifican para ellos un tiempo de transición, cambio o transformación. Si no tomamos un tiempo para hacer una pausa y reflexionar, podemos pasar por alto el significado de tales eventos. La reflexión permite que esas experiencias pasen de ser marcadores de vida a hacedores de vida. Si hacemos una pausa para permitir que el crecimiento nos alcance, eso mejora nuestras vidas, porque no solo entendemos mejor el significado de lo que hemos experimentado, sino que también podemos implementar cambios y correcciones de curso como resultado. También estamos mejor preparados para enseñar a otros la sabiduría que hemos obtenido. 3. Hacer una pausa con intención expande y enriquece el pensamiento. Estudie las vidas de los grandes hombres y mujeres que han causado un impacto en el mundo y descubrirá que, en casi todos los casos, pasaban una cantidad de tiempo considerable a solas pensando. Cada líder religioso importante de la historia pasaba tiempo en soledad,
Cada líder político que ha tenido un impacto en la historia practicaba la disciplina de la soledad para pensar y planear. Los grandes artistas pasaban incontables horas en sus estudios o con sus instrumentos, no solo haciendo, sino explorando sus ideas y experiencias. La mayoría de los rectores universitarios dan tiempo a su profesorado no solo para enseñar, sino para pensar, investigar y escribir. El tiempo a solas permite que la gente analice su experiencia, la ponga en perspectiva y planifique para el futuro. Cuando usted crea un lugar de soledad en medio de sus acciones y preocupaciones, sus éxitos y fracasos lentamente pueden perder parte de su poder sobre usted. Henry Nouwen. Si usted es líder, probablemente tome la ocupación normal de la vida y la multiplique por 10. Los líderes están tan enfocados en la acción y tienen tantas responsabilidades que a menudo se sienten culpables por moverse todo el tiempo y no tener tiempo para detener y pensar. Sin embargo, esa es una de las cosas más importantes que pueden hacer los líderes. Un minuto de pensamiento vale más que media hora de charla. Yo le animo encarecidamente a encontrar un lugar para pensar y disciplinarse, para hacer una pausa y usarlo, porque tiene el potencial de cambiar su vida. Puede ayudarle a descubrir lo que es realmente importante y lo que no. Como destacó el escritor y sacerdote católico Henry Nouwen, cuando usted crea un lugar de soledad, en medio de sus acciones y preocupaciones, sus éxitos y fracasos, lentamente pueden perder parte de su poder sobre usted. 4. Cuando haga una pausa, use sus IES. Cuando dedique un tiempo a hacer una pausa y reflexionar, hay realmente 4 direcciones básicas en las que su pensamiento debería ir. Investigación. Hay un viejo chiste muy malo de 2 tipos que consiguen trabajo limpiando un establo. Están hasta los tobillos de estiércol de caballo, y le dice uno al otro: «Debe de haber un caballo por aquí cerca». Algunas cosas son obvias y no es necesaria la reflexión para saberlas, pero otras requieren que una persona juegue a los detectives. El gran científico Galileo dijo: «Todas las cosas son fáciles de entender cuando se descubren. El punto es descubrirlas. Eso requiere investigación». Hacer una pausa significa algo más que ir más despacio para oler las rosas. Significa detenerse y solventar las cosas. Eso, por lo general, requiere que una persona haga preguntas. Algo que trataré en la siguiente sección de este capítulo. Lo que hay que recordar es que el crecimiento continuo que se obtiene de las experiencias solo es posible si descubrimos ideas y principios que hay en ellas. Eso se consigue mediante la investigación. Incubación. La incubación es tomar una experiencia de la vida y ponerla a fuego lento en la mente para que hierva un rato. Es muy similar a la meditación. Es como la otra cara de la oración. Cuando oro, hablo con Dios. Cuando medito, le escucho. La incubación es escuchar y aprender. Yo pongo continuamente citas e ideas en la olla de conocimiento lento de mi cerebro para dejarlas que incuben. Ahora lo hago poniéndola en la aplicación de notas de mi iPhone. Las tengo ahí durante días, semanas o meses, y las consulto a menudo para reflexionar en ellas. Aquí tiene algunas de las citas en las que estoy pensando actualmente. Si usted no está en la mesa, está en el menú. Usted no espera ni se acelera por una crisis, se entiende a sí mismo. La marca de un líder eficaz es alguien que absorbe el castigo sin rendir su alma. Yo doy el tiempo necesario a las ideas hasta que descubro una perspectiva o experimento la siguiente I, que es iluminación. Jim Rohn destacó: al final de cada día, debería volver a poner las cintas de su desempeño. Los resultados deberían o bien aplaudirle o bien darle un codazo. Está hablando de la iluminación. Estos son esos momentos, claro, de la vida, las epifanías en las que de repente entiende o ve algo por primera vez. Es cuando se enciende la bombilla proverbial. Pocas cosas en la vida son más reconfortantes que esos mismos momentos. Me doy cuenta de que yo experimento momentos de iluminación solo después de haber pasado tiempo investigando una idea y luego dejándola incubar durante algún tiempo.
pero esos momentos son la recompensa por el tiempo y el esfuerzo dedicados a hacer una pausa y reflexionar. Al final de cada día, debería volver a poner las cintas de su desempeño. Los resultados deberían o bien aplaudirle o darle un codazo. Jim Rohn. Ilustración. La mayoría de las buenas ideas son como esqueletos. Proveen una buena estructura, pero necesitan carne en sus huesos. Les falta sustancia, y hasta que no la tengan, no son útiles. ¿Qué sería un discurso sin buenas ilustraciones? Un bosquejo soso. ¿Qué sería un libro si no estuviera complementado con ideas, buenas historias y citas perspicaces? Aburrido. Ilustrar es el proceso de darle sustancia a las ideas. El escritor y bombero Peter Leschak opina: todos somos espectadores de televisión, de relojes, del tráfico en las autopistas, pero pocos son observadores. Todos miran, pero no todos ven. Eso no es cierto en el caso de las personas que encuentren un lugar para reflexionar y que se tomen en serio el hecho de hacer una pausa para dejar que el aprendizaje les alcance. La base de la reflexión son las buenas preguntas. Siempre que me tomo un tiempo para hacer una pausa y reflexionar, comienzo haciéndome una pregunta. Siempre que estoy pensando y reflexionando y siento que me he tropezado con un obstáculo, me hago preguntas. Si estoy intentando aprender algo nuevo o profundizar en un área para poder crecer, me hago preguntas. Paso mucho tiempo de mi vida haciéndome preguntas. Pero eso es bueno. Como dice el escritor y conferencista Anthony Robbins, las personas de éxito hacen mejores preguntas y como resultado reciben mejores respuestas. No puedo enfatizar más la importancia de hacer buenas preguntas cuando se trata del crecimiento personal. Si sus preguntas están enfocadas, estimularán el pensamiento creativo. ¿Por qué? Porque una pregunta bien hecha tiene algo que a menudo penetra hasta el corazón del asunto y consigue sacar nuevas ideas y perspectivas. Si sus preguntas son honestas, le llevarán a convicciones sólidas. Si hace preguntas de calidad, le ayudarán a crear una vida de calidad. Sir Francis Bacon, filósofo inglés, estadista, científico, abogado, jurista, escritor y pionero del mundo científico, afirmó: si una persona comienza un proceso con certezas, terminará con dudas. Pero si accede a comenzar con dudas, terminará con certezas. Preguntas de toma de conciencia personal. Enseñar a otras personas a hacer preguntas de manera eficaz puede ser un desafío difícil, porque las preguntas que ellos hagan por lo general se deben confeccionar a medida según la situación. Por eso, quizá la mejor manera de darles perspicacia a este asunto sea compartir con usted una serie de preguntas que he hecho y respondido para ayudarles a desarrollar una conciencia personal. 1. ¿Cuál es mi mayor activo? Creo que mi mayor activo ha sido siempre mi actitud. Primero aprendí el valor de una actitud positiva de mi padre, Melvin Maxwell, que venció su apariencia naturalmente pesimista leyendo libros de personas como Norman Vincent Peale. Mi esposa Margaret también tiene una actitud singularmente buena. Con el paso de los años, de vez en cuando nos hemos preguntado por qué parece que otros tienen muchos más problemas que nosotros. Finalmente hemos llegado a la conclusión de que no tenemos menos problemas, tan solo no permitimos que los problemas que tenemos nos desanimen o distraigan de lo que creemos que es realmente importante. ¿Qué ha supuesto para mí darle respuesta a esta pregunta? No solo me he animado a seguir cultivando una actitud positiva, sino que también me ha recordado que una de las mejores cosas que puedo hacer por otros es hablarles positivamente, decirles que sepan que creo en ellos y animarles en su viaje. 2. ¿Cuál es mi mayor pasivo? Sin lugar a dudas, tener experiencias no reales es un gran defecto en mi vida. Como soy optimista por naturaleza, subestimo cuánto tiempo, dinero y esfuerzo me llevarán la mayoría de mis proyectos, y eso me puede meter en problemas. ¿De qué forma me ha ayudado a crecer el hecho de responder a esta pregunta? Ha suavizado mis expectativas hacia otros. Modificar mis expectativas para ser más realistas me ha ayudado a preparar a mi equipo para el éxito, en vez de para el fracaso. Y también me ha ayudado a crear metas más reales para los miembros de los equipos y las organizaciones para las que trabajaban. 3. ¿Cuál es mi punto álgido?
Sin lugar a duda, mi familia es la fuente de mi punto álgido. Margaret es mi mejor amiga, y no puedo imaginar la vida sin ella. Ahora estamos disfrutando de nuestra etapa favorita de la vida como abuelos. 4. ¿Cuál es mi punto más bajo? Es irónico, pero mi punto más bajo siempre se ha producido a consecuencia de mi familia. ¿Por qué? Porque amo mucho a mi familia, pero a la vez tengo que dejarles que tomen sus propias decisiones. Eso puede ser muy difícil para alguien con mi personalidad. Hace años, cuando mis hijos eran adolescentes, estaba manteniendo una conversación con Ron Blue y Howe Hendricks, y les pregunté, ¿cuándo se acaba esto de educar a los hijos? Ellos me dijeron que nunca se acaba, y tenían razón. ¿Cómo me ha ayudado a crecer el hecho de saber que lo mejor y lo peor en la vida está relacionado con mi familia? Me ha ayudado a disfrutar los momentos que paso con mi familia y a mantenerme al margen de la toma de decisiones de mis hijos ya adultos, a menos que me pidan un consejo. 5. ¿Cuál es mi emoción más valiosa? No creo que haya una emoción que valga más la pena que el amor. Cuando mejor vivimos es cuando amamos lo que hacemos, amamos a nuestros amigos y familia, incluso a nuestros enemigos. Como una persona de fe que me considero, sé que esa es la norma que Dios ha puesto en mí. También es el deseo de mi corazón. ¿Cómo me ha ayudado a crecer el hecho de saber esto? El amor es una decisión, y a menudo requiere esfuerzo. Así que para amar a otros como me gustaría, debo ser intencional al respecto y decidir amar a la gente cada día. 6. ¿Cuál es mi emoción menos valiosa? La emoción menos atractiva no solo para mí, sino para cualquier persona, es la autocompasión. Es destructiva e interesada. En Earl y Altar, Eugene Peterson dice, la compasión es una de las emociones más nobles que los seres humanos tienen a su disposición. La autocompasión es posiblemente lo más innoble. La compasión es la capacidad de entrar en el dolor de otro para hacer algo al respecto. La autocompasión es una incapacidad, una enfermedad emocional incapacitante, que distorsiona severamente nuestra percepción de la realidad. La compasión descubre la necesidad de los demás de amor y sanidad y luego elabora un discurso y una acción que produzca fortaleza. La autocompasión reduce el universo a una herida personal que se muestra como prueba de importancia. La compasión es adrenalina para actos de misericordia. La autocompasión es narcótico. La autocompasión es un narcótico que deja a sus adictos desaprovechados y abandonados. Conocer los efectos negativos de la autocompasión me recuerda que debo evitarla categóricamente. No me puede beneficiar en nada, y siempre me hará daño. 7. ¿Cuál es mi mejor hábito? Lyndon, ministro de Paul en Londres, en la década de 1800 destacó: lo que haremos en una gran ocasión dependerá de lo que seamos, y lo que seamos será el resultado de años previos de autodisciplina. Estoy un 100% de acuerdo con esto, y esa es una de las razones por las que trabajo mucho para realizar mis disciplinas diarias. Creo que el secreto del éxito de una persona se encuentra en su agenda diaria. Quizá lo más valioso de hacerme preguntas en esta área es que expone mi debilidad con respecto a la disciplina para mi bienestar. Desarrollar buenos hábitos alimenticios ha sido algo muy difícil para mí, y no comencé a hacer ejercicio de manera regular hasta que no sufrí un ataque de corazón. Siga trabajando mucho para intentar crecer en esta área. Lo que haremos en una gran ocasión dependerá de lo que seamos, y lo que seamos será el resultado de años previos de autodisciplina. H.P. Lyndon. 8. ¿Cuál es mi peor hábito? Sin lugar a dudas, mi peor rasgo personal es la impaciencia. Ya era parte de mi naturaleza desde que era niño, y se ha establecido en mí como un hábito. Cuando era niño, solíamos visitar a mi abuelo Maxwell, y casi siempre en algún momento de estar allí se sentaba con mi hermano Larry y conmigo en 2 sillas y nos decía que nos daría una moneda si conseguíamos estar quietos y sentados en esas sillas durante 5 minutos. Larry siempre conseguía su moneda, y yo nunca, ni una sola vez. He aprendido que hay cosas en la vida por las que tenemos que trabajar, y otras por las que tenemos que esperar. Sigo intentando crecer cuando se trata de esperar. Estoy comenzando a sospechar de que será una de mis metas hasta el día que me muera.
Hay cosas en la vida por las que tenemos que trabajar y otras por las que tenemos que esperar. 9. ¿Qué me produce más satisfacción? Lo que más disfruto hacer es comunicarme con otras personas. Cuando lo hago, sé que estoy en mi zona de fortaleza y es cuando más satisfecho y realizado me siento, y cuanto más produzco el mayor impacto. Cada vez que lo hago, tengo un hondo sentimiento dentro de mí que me dice que yo nací para esto. Desde muy temprano en mi carrera, saber que comunicarme con la gente me produciría satisfacción me hizo convertirme en un mejor orador, porque en esos tiempos no era muy bueno en esta área. Por más de 10 años, fue una de las áreas principales en las que tuve que enfocarme para crecer. Sigo intentando crecer como comunicador, pero el valor que recibo de hacer hoy esta pregunta es que me ayuda a seguir enfocado para poder seguir haciendo lo que me produzca el máximo valor, tanto para mí como para otros. 10. ¿Qué es lo que más valoro? No valoro ninguna otra cosa tanto como mi fe, ya que es lo que forma mis valores, es lo que me guía mis acciones y ha sido el fundamento de mi enseñanza sobre el liderazgo. Es mi fuente y mi seguridad. La Madre Teresa dijo: la fe guarda a la persona que guarda la fe. Me he dado cuenta de que es verdad. El escritor Philip Yancey describió la fe como confiar de antemano en lo que solo tendrá sentido al revés. Tener fe y conocer su valor en mi vida me ayuda a tener una perspectiva divina cada día. Lo necesito porque, de lo contrario, podría desviarme con mucha facilidad. Estas 10 preguntas me las hice a mí mismo con la intención de que me ayudaran a reflexionar y me hicieran crecer en cuanto a la conciencia propia. Usted puede hacerse preguntas en cualquier área de su vida con el fin de que le ayuden a hacer una pausa, enfocarse y aprender. Por ejemplo, si quiere crecer en el área de las relaciones, podría hacerse las siguientes preguntas. ¿Valoro a las personas? ¿Hago saber a las personas que les valoro? ¿Cómo lo demuestro? ¿Soy un más o un menos en mis relaciones más importantes? ¿Qué evidencia tengo que confirme mi opinión? ¿Cuál es el lenguaje de amor de las personas que amo? ¿Cómo puedo servirles? ¿Tengo que perdonar a alguien en mi vida que necesite recibir gracia? ¿A quién en mi vida debería darle las gracias? ¿A quién en mi vida debería dedicarle más tiempo? O si quisiera hacer una pausa y pensar dónde se encuentra en el área del crecimiento personal, podría preguntarse lo siguiente. ¿Conozco y pongo en práctica las 15 leyes del crecimiento personal? ¿Cuáles son las 3 leyes que mejor hago? ¿Cuáles son las 3 leyes en las que soy más débil? ¿Estoy creciendo diariamente? ¿Qué estoy haciendo diariamente para crecer? ¿Cómo estoy creciendo? ¿Cuáles son los obstáculos que me impiden crecer? ¿Cuáles son avances en los que tengo que seguir creciendo? ¿Cuáles han sido los posibles momentos de aprendizaje que he tenido hoy y si los he aprovechado? ¿Estoy enseñándole a alguien lo que estoy aprendiendo? Lo que quiera lograr en la vida y dónde se encuentre en el viaje determinarán en qué área necesita meditar más, confeccionando para usted mismo algunas preguntas. Pero lo más importante que debe hacer es escribir las preguntas y las respuestas. ¿Por qué? Porque descubrirá que lo que piensa después de escribir la respuesta es distinto de lo que pensaba antes de escribirla. Escribir le ayuda a descubrir lo que verdaderamente sabe, piensa y cree. Vale la pena el esfuerzo. Puede que le parezcan muchos pasos y sea demasiado esfuerzo. Y es cierto, tiene usted razón. Pero esa es la razón por la que la mayoría de las personas nunca lo hacen. Pero vale la pena todo el esfuerzo que haga. Cuanto mayor sea, menos tiempo tiene para pensar estar cumpliendo su propósito y haciendo aquello para lo que fue creado. Pero hay buenas noticias. Si ha sido diligente en su esfuerzo de crecer durante el camino, también estará mejor equipado para cumplir ese propósito, aunque le suponga hacer cambios significativos o modificar su curso. Hace muchos años mi amigo Bob Buford escribió un libro titulado The Second Half. Es fantástico. Trata sobre hacer una pausa para que el crecimiento le alcance. Anima a los lectores que han tenido algo de éxito en la primera parte de sus vidas a detenerse y pensar qué quieren hacer en la segunda parte. Esto es parte de lo que él aconseja. No llegará muy lejos en la segunda parte si no reconoce su misión en la vida. ¿Puede resumirla en una frase o dos? Una buena manera de comenzar a formular una
es con algunas preguntas, y preguntas sinceras. ¿Cuál es su pasión? ¿Qué ha logrado? ¿Qué ha hecho extraordinariamente bien? ¿Cuál es su inclinación? ¿Dónde está su arraigo? ¿Cuáles han sido esos yo debería que le han acompañado en la primera parte de su vida? Estas y otras preguntas similares le llevarán hacia el yo que su corazón anhela. Le ayudarán a descubrir las tareas para las que fue especialmente creado. Nunca olvide en su meta que el crecimiento personal es alcanzar su potencial. Para hacerlo, tiene que seguir haciendo una pausa, planteándose preguntas y creciendo cada día. Aplique la ley de la reflexión a su vida. Primero, ¿ha creado un lugar donde poder hacer una pausa y reflexionar de manera sistemática y eficaz? Si no, hágalo de inmediato. Primero, establezca qué tipo de entorno sería bueno para usted. Entre los lugares que yo he escogido durante los años figura una roca al aire libre, una pequeña habitación aislada donde nadie me molesta y una silla especial en mi oficina. Vea lo que mejor va con usted y no cambie mientras le resulte efectivo. Segundo, dedique tiempo a hacer una pausa y reflexionar. Si no lo hace, siempre se quedará fuera de su lista de quehaceres. Idealmente, puede pasar un tiempo cortito para hacer una pausa y reflexionar al final del día, entre 10 y 30 minutos. Un tiempo significativo, cada semana, al menos 1 o 2 horas. Parte de un día varias veces al año, mediodía, y un tiempo largo anualmente, como mínimo un día o como mucho una semana. Anote estos tiempos de pausa en su calendario y cúmplalos como lo haría con sus citas más importantes. Tercero, el dibujante Henry Ronald dijo: el hombre sabio se cuestiona a sí mismo, el necio cuestiona a otros. La ley de la reflexión no le servirá de mucho a menos que sea intencional en su tiempo de meditación. Tiene que ser intencional haciéndose preguntas difíciles. ¿En qué área necesita crecer más en este momento? ¿En su autosugestión? ¿Hay algún asunto con el que parezca que no puede? ¿Está experimentando un estancamiento en su carrera? ¿Está dejando de ganar en las relaciones más importantes de su vida? ¿Necesita examinar o reexaminar su propósito? ¿Necesita evaluar lo que debería hacer en la segunda parte de su vida? Sea cual sea el asunto, haga preguntas al respecto y pase tiempo escribiendo sus respuestas a esas preguntas durante sus tiempos asignados para reflexionar. El hombre sabio se cuestiona a sí mismo y el necio cuestiona a otros. Henry Arnold.